Muy buenas noches, amada Iglesia. Gracias por acompañarnos en nuestros estudios de los días miércoles. Hoy vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro, un fascinante libro, ¿no? Todos los libros de la Biblia, pues son de mucha bendición para nosotros, puesto que tiene muchas enseñanzas, ¿no?, de las personas que han escrito y sobre todo pues que el Espíritu Santo los guía, ¿no?, y refleja siempre al hombre como es, no, no oculta o trata de solamente hablar de las cosas buenas, sino oculta lo malo, sino que lo presenta al hombre como no es, con sus debilidades y también con sus virtudes. Cada uno de nosotros pues acusa de ello también, ¿no? O sea, tenemos cualidades, virtudes, pero también tenemos muchísimos defectos. Y justamente pues cuando uno lee las escrituras, trata de corregirlos, trata de enmendarlos, trata de desechar el pecado en nuestras vidas, con el propósito pues de vivir una vida de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que creemos, ¿no?, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Bien, como dijimos, vamos a iniciar un nuevo libro y vamos a ver el libro de Nehemías, libro que tiene que ver con el liderazgo, no sobre la organización, un libro de mucha enseñanza y de aplicación práctica para nuestras vidas. Antes de empezar, pues vamos a orar. Padre Santo, Señor, guíanos en todo lo que hablemos en esta mañana. Nos humillamos ante ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra y que todo lo que hoy quieras hablarnos, Señor, que quede atesorado en nuestro corazón, en nuestra mente, que eche raíces en lo más profundo de nuestro ser y que nos lleve, pues, a dar fruto que glorifique y exalte tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues desde hoy vamos a empezar a descubrir las enseñanzas del libro de Nehemías, que estoy seguro pues que impactará grandemente este libro en nuestras vidas. Iniciaré estas enseñanzas realizando una breve introducción. Quiero en esta introducción hablar sobre aspectos generales de Nehemías, lo que vamos a ver en los futuros mensajes de estos miércoles, con el ánimo pues, de crear cierta expectativa y sobre todo pues quiero incentivarlos a que puedan seguir el estudio de este maravilloso libro. Hoy vamos a nombrar algunos aspectos generales de Nehemías. En primer lugar, podemos hablar sobre la pasión de Nehemías, que lo vamos a ver en todo este libro. La pasión de Nehemías. Vamos a ver pues cómo Nehemías tiene un modelo de celo personal. Y ese celo que él tiene es para la honra y gloria de Dios. Como él dice pues en una de sus oraciones, él es uno de esos que se deleitan en honrar el nombre de Dios. Y también, y la fuerza y su pasión que él hace, que realiza, que vive, es para magnificar pues el nombre del Señor. Y esa pasión, pues y esa fuerza que pone realmente es muy grande. Ese celo con que tenía pues Nehemías
Hoy es muy difícil encontrarlo. La mayoría, ¿no? A través de la iglesia, quizás pueda mostrarse pues como tibios, como los de la iglesia de la Odisea, ¿no? Muchos miembros de la iglesia pues de repente andan vagando alegremente en iglesias serenas, sintiéndose confiado de que todo está bien. Y por tanto pues generan disgusto en nuestro Señor Jesucristo, porque ellos miran, observan, ¿no? Y espiritualmente hablando dicen, ok, todo, todo está bien, o de repente dicen, no, todo no es correcto, o todo es correcto, pero lo pasan de una manera superficial y tibia. Celo, mi querido hermano, no es fanatismo, celo no es violencia. Celo no es un entusiasmo irresponsable. Celo tampoco no es ninguna forma de egoísmo modesto. Celo es más bien un compromiso humilde, reverente, enfocado a santificar el nombre de Dios y hacer su voluntad. Eso era lo que primaba en Nehemías. Nehemías también tenía un compromiso pastoral, y es que realmente él era un líder. Y el compromiso de un líder, que es un promotor natural a un servicio compasivo por el necesitado. El líder es una persona, ¿no?, que puede persuadir a otros a abrazar y perseguir su propósito. La tarea de un líder es hacer que otras personas hagan lo que ellos desean hacer y lograr que les guste hacerlo. Y eso vamos a ver en Nehemías. Uno, mi querido hermano, es solo un líder si es seguido por alguien, así como también solo uno es maestro si realmente otros aprenden de uno. Así que para ser líder, pues uno debe ser capaz de motivar a otros. Pero este aspecto que estamos comentando puede tener un lado negativo que debemos cuidar, ya que uno se puede volver pues un dictador, usando ese poder de persuasión para manipular y explotar a quienes dirigen. Vamos a ver en el transcurso de las próximas semanas que Nehemías no fue un dictador, ¿no? Él no trataba sin miramientos pues a las personas, mientras su amor por Dios, por su celo concentrado, del mismo modo expresó pues amor por su prójimo mediante su cuidado compasivo. Nehemías era un verdadero líder. También vamos a ver en Nehemías a su sabiduría práctica, o sea, esa capacidad de hacer planes realistas y lograr que las cosas se hagan. Nehemías cambió su situación cómoda, no como la de un lacayo de alto rango en el palacio, porque él era el copero real,
él cambia esa función por una función problemática, siendo el gobernador de Judá. Él, vamos a ver cómo se levantó en el desafío de cada situación, que dicho sea de paso fueron muchísimas. Por ejemplo, él cuando sale rumbo hacia Jerusalén, pues él consiguió un salvoconducto y también vales para que le den materiales de construcción para la reedificación de los muros, y todo eso lo consiguió pues de parte del rey. También él organizó y supervisó la construcción del muro. También tuvo que ingeniárselas para arreglar defensa de Jerusalén mientras la construcción seguía adelante. También él supo manejar cuando se le presenta el desafío, ¿no? Cuando la gente comienza a decaer y él comienza a mantener el ánimo hasta que el trabajo se completó. Y finalmente también él tuvo que imponer leyes no apreciadas acerca de la raza, acerca de los servicios del templo y la observancia del día del reposo. Realmente, pues, los dolores de cabeza de Nehemías como hombre superior realmente fueron muchos. Y la versatilidad santificada con el que manejaba estas cosas es algo maravilloso que vamos a ver en los próximos mensajes. Pues bien, hemos hablado de su pasión. También es interesante que comentemos un poco sobre el Dios, su Dios, el Dios que creía a Nehemías. El Dios de Nehemías lo expresa como el creador trascendente, el Dios del cielo, el autosustentador, poderoso, eterno. Él dice que su Dios es grande, grande y admirable. En todas estas expresiones las saco de sus oraciones que las vamos a leer, las vamos a meditar, a escudriñar en las próximas semanas. Entonces, esas expresiones de quién era Dios para Nehemías realmente nos dejan sorprendidos, ¿no? Como que Dios es un Dios grande, grande y admirable, grande, terrible y poderoso, lo expresa. También dice que es tan grande, tan poderoso que incluso los ángeles lo adoran. Es el Señor de la historia también. Es el Señor también clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Dios para Nehemías era la más sublime, permanente, penetrante, íntima, humilde, exaltadora e encomiable de todas las realidades. La base por la cual Nehemías intentó grandes cosas para Dios. ¿Por qué? Porque él esperó grandes cosas de Dios y también entendió la grandeza de Dios. Para Nehemías también su Dios era Jehová, el Señor, el hacedor y el guardador del pacto, cumplidor de las promesas, el Dios fiel de Israel, ¿no? La oración con la cual
inicia su ministerio, Nehemías, fue cuando dice: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto, ¿no? Y sigue adelante hasta pedir que Dios bendiga, ¿no? Y le dice: a tus siervos y a tu pueblo, del cual redimiste, ¿no? Aquel pueblo que tú salvaste, que tú rescataste de Egipto. Es interesante notar en la oración cómo Nehemías lo expresa, ¿no? Porque el pronombre personal en las frases nos deben hacer meditar, porque le dice tu pueblo, nuestro Dios, mi Dios, ¿no? Y realmente esas son afirmaciones de las relaciones de pacto, pues, entre Dios y los israelitas como una realidad establecida. Y las invocaciones de ellos como una base para la confianza, la esperanza y la obediencia. El pacto de Dios, como el pacto matrimonial, pues era un pacto mutuo de posesión y de entrega a sí mismo. Dios poseía a Israel como su pueblo y se los dio a ellos para bendecirlos mediante sus dones y su dirección. Y los israelitas poseían a Dios como Jehová, como su Dios, y ellos profesaban darle honor mediante la adoración y el servicio. El Dios de Nehemías es un Dios cuyas palabras de revelación son verdad y dignas de confianza. Dios había dicho a su pueblo quién era Él, lo que Él quería de ellos, cómo respondería si el pueblo era rebelde y si ellos se arrepentían después. Por eso es que Nehemías ora y dice: recuerda, recuerda, Señor, dice, recuerda, mi Dios, te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar de donde yo he de habitar. Eso lo dice en el capítulo 1, los versos 8 y 9. Aquí comienza pues el libro, ¿no? Y vemos a Nehemías tratando con Dios sobre la base que Él es el que cumple sus promesas. Ese era el Dios en el que confiaba Nehemías. Bien, hemos hablado de su carácter, ¿no? Hemos hablado también de su Dios. Ahora vamos a hablar de su piedad. ¿Cómo realmente era Nehemías? Nehemías caminaba con Dios. Cuando uno revisa las oraciones de Nehemías, pues dan cuenta de que él tenía una relación personal con Dios, porque él estaba saturado de su presencia en sus oraciones. Y la oración de la clase más verdadera y pura, es decir, la clase de oración que siempre procura aclarar la visión de quién y
qué es Dios y celebrar su realidad pues en una adoración constante. Y después de magnificarlo, después de orarlo, de dar a entender, pues él vuelve a estar en la presencia de Dios, presentando sus peticiones. De tal manera que como podría decir, pues él, ok, santificado sea tu nombre, que se haga tu voluntad, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria. Un sometimiento total al Señor. Él caminaba con Dios. ¿Quién era Dios? Confiaba plenamente en Él, pero su objetivo siempre era santificar su nombre. Su vida estaba dirigida a honrar al Señor, pues, y siempre hacer su voluntad, ¿no? Presentaba sus peticiones, pero siempre le decía, haz tu voluntad. Qué diferencia de hoy, ¿no? Hoy nosotros presentamos nuestras oraciones al Señor y a veces no lo tratamos como Dios, como el creador de todo, sino como que queremos ordenarle que Él haga lo que nosotros queremos. El caminar de Nehemías con Dios implicaba pues una solidaridad con su pueblo, los judíos, el pueblo de Dios, en su pecado y en su necesidad también. Era un hombre de grandes dones y marcada individualidad, viviendo como un empleado oficial persa, porque él era un copero, y luego también como un gobernador de provincia. Esto necesariamente pues ponía una distancia entre otros judíos exteriormente. Y podía de repente esa situación, ¿no? de pasar de un copero hasta un líder que dirija pues la nación o un gobernador de Judá, pues eso pudo haber enfriado su pasión por el bienestar de los judíos a medida que pasaban los años. Pero en realidad su compromiso para ver reedificado Jerusalén, tanto material y espiritualmente, nunca disminuyó en Nehemías. Al escuchar el informe pues, de los emisarios de Judá, Nehemías dedica sus horas libres. ¿Se acuerdan cuando, bueno, eso lo vamos a ver, en el primer capítulo vienen sus amigos a darle unos informes a Nehemías y Nehemías pregunta, ¿y qué es de Jerusalén? ¿Qué es de la ciudad? ¿Qué es del pueblo? Y les escuchan y les dan, el muro está abandonado, la ciudad está deshecha, el muro está destruido, etcétera, etcétera. Entonces, al escuchar ese informe de los emisarios de Judá, Nehemías dedica sus horas libres por varios días haciendo duelo, ayuno y llorando. Y en su oración, al parecer, buscando que Dios le mostrara por qué orar específicamente, ¿no? Y eso es un paso que debemos hacer todos, por si acaso, Orar pidiéndole siempre al Señor, ¿por qué quieres que ore? Pues Nehemías le escucha el informe, llora, ayuna, no busca la dirección de Dios. Entonces su mente, pues, se aclara, ¿no? Finalmente, y hace una petición formada y enfocada, ¿no? Presenta ante Dios la petición que el Espíritu de Dios le había ayudado a poner en orden. Y en esa petición, su solidaridad con los judíos de Jerusalén no tiene calificativo, simplemente su solidaridad
su identificación pues fue completo. La solidaridad como envolvimiento de acuerdo, que va de acuerdo con la Biblia, pues nos habla de una solidaridad de familia, de nación y de iglesia. Y eso es algo que nosotros no entendemos bien, porque en este lado del mundo, en la cultura occidental, nosotros como que nos tratamos como individuos aislados y nos disculpamos de repente por no aceptar ser solidarios con algún determinado grupo, ¿no? O de repente cuando este grupo no tiene pues una buena fama o una buena reputación. Nehemías, muy por el contrario, sabía que Dios veía a los judíos como la simiente de Abraham. Dios miraba a los judíos como una familia con responsabilidades colectivas y un destino colectivo. Y sin dudarlo, pues él se identificó con ellos en la culpa, ¿no?, que los había puesto, pues, bajo juicio. Él se identifica como un miembro más que él había pecado. Jesús se condujo de una manera similar cuando el Salvador hizo fila, ¿no?, con pecadores y pasó el bautismo del arrepentimiento de Juan. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, no darnos por superiores, sino solidarizarnos con con las personas que estamos liderando o con las personas que están muy cerca de nosotros. El caminar con Dios de Nehemías trajo también sobriedad en cuanto a sus dones y talentos. Este es un rasgo distintivo del carácter que revela la verdadera humildad y madurez delante de Dios. Ser humilde no es un asunto de pretender ser indigno, pero sí es una forma de realismo, no solo respecto a la maldad verdadera de los pecados y torpezas personales y la profundidad verdadera en nuestra dependencia a la gracia de Dios, pero también respecto al grado de nuestras habilidades. ¿Qué quiero decirte con esto? Nehemías tenía dones, pero esos dones estaban orientados hacia el liderazgo, a la dirección para hacer algún trabajo, ¿verdad? Y él utilizó esos dones, esas habilidades hasta el límite. Su carácter práctico, visionario, realmente fue un don maravilloso conforme lo vamos a ver. Y eso produjo pues excelentes resultados maravillosos también podríamos indicar. La manera en que él motivaba, la manera en que él dirigía la construcción de los muros de Jerusalén, la manera como él dirigía, ¿no?, la repoblación de la ciudad, también cómo dirigía la reorganización de los recursos del templo. Realmente todo eso fue sorprendente. Pero cuando el programa era enseñar la ley, cuando el programa era enseñar la ley y el primer gesto de obediencia renovada a Dios
Nehemías ahí dio un paso al costado. Sí, Nehemías dio un paso al costado. ¿Y a quién se lo dio? A Esdras y a los levitas. La función de liderazgo solamente la ejerció interviniendo pues en un momento cuando hubo confusión general para ungir al pueblo, para celebrar, para levantar, para animarlos, pero no interfería en las labores de enseñar las escrituras. Él sabía que no había sido llamado, ¿no?, a predicar o a enseñar, y él en ningún momento usurpó funciones. El caminar con Dios, el tener esa relación con Dios, trajo sobriedad a sus dones y talentos. En esto realmente podemos ver la humildad de Nehemías. Él se mostró humilde y maduro y reveló un realismo acerca de sus dones y sus responsabilidades que haría bien que nosotros hoy las tomemos en cuenta. Te he dado un pequeño bosquejo sobre la vida y la implicancia o la importancia de conocer de Nehemías. Entonces, todo lo que te he mencionado, pues nos invita a poner atención en este maravilloso libro que empezaremos a estudiar desde la próxima semana. Te invito, pues, a que podamos escudriñar y deleitarnos en el estudio de este maravilloso libro. Te esperamos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a aprender, Señor, con Nehemías, viendo también sus cualidades, viendo sus virtudes, ese llamado que tú le haces, como tú lo capacitaste para que cumpla un determinado propósito. Tú lo equipaste y vemos a un hombre que se rinde, que tiene un celo especial contigo, que el propósito de su vida pues simplemente fue el honor y la gloria tuya, Señor. Vemos a un hombre, un Dios que creía quién era, un Dios que era el grande, poderoso, fuerte, un Dios que es un Dios que se mantiene firme en el pacto, que cumple sus promesas, un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que no pasa, no se olvida de las promesas, y en donde vemos un Nehemías que es conocedor de las escrituras y en sus oraciones simplemente pues reclama esas promesas. Vemos también en Nehemías también que pues era un hombre de oración. ¿Cuánto nos falta eso hoy, Señor? Unas oraciones que realmente no tenían que ver con tu gloria, en unas oraciones que muestran que Él estaba saturado de tu presencia. Todas esas cosas vamos a aprender, Señor, y ayúdanos que quede atesorado en nuestro corazón, Padre Santo. También vamos a ver cómo Nehemías se solidarizaba con su pueblo. Señor,
que podamos solidarizarnos también y esa relación contigo también nos lleve a un equilibrio, no entre la, la utilización de los dones y talentos, no para enorgullecernos, sino para poner al servicio de los demás. Y sobre todo también, Señor, que en el Nehemías podamos ver que somos hombres limitados, que no podemos hacer cosas y aquellas cosas que no estamos capacitados para hacerlo, pues dar un paso al costado, porque a otros tú los has llamado y los has ah, equipado para poder trabajar en conjunto, en unión, para gloria tuya. Señor, estaremos atentos a todo lo que nos vas a hablar en este maravilloso libro. Te damos gracias, Señor, y permítenos que todos los miércoles podamos estar siguiendo estas enseñanzas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermano, te esperamos la próxima semana para iniciar este maravilloso libro. Que Dios te bendiga.